Ahí empezó a grabar. Ya, chiquillos, hoy faltan hartos. Faltan 10 personas. Después voy a chequear la asistencia. Profe, Bienvenido. ¿Qué? Ay, me hablaron los dos. ¿Qué? O sea, no, yo, profe, todo el día siempre mucha gente falta. Ha faltado, o sea, no ha faltado, sino como que se ha tardado en entrar a la clase. En música, a la mitad de la clase van a llegar. Ya. Hoy llegó ese integro 1. Después me voy a fijar quién fueron los últimos. Hoy son las 12. Que cuando uno forma grupo, uno se da cuenta. Qué mala. Ya. Chiquillos, bienvenidos a nuestra cuarta clase ya de Ciencias Naturales. Vamos a seguir viendo los conceptos de fenómenos eléctricos y ya estamos a viernes 18 de junio. Ya estamos más de la mitad del mes de junio. Casi la mitad del año prácticamente. Con un bonito día y un poquito de sol. Estamos a puerta de un fin de semana largo medio improvisado. Así que voy a compartir el PowerPoint. Vamos a recordar el concepto. Bueno, la semana pasada vimos lo que eran circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿ya? Que hoy día lo vamos a retomar con el concepto que vimos de resistencia. Ya. Los dejé de ver por si acaso chiquititos, chiquillos. Eso lo vimos. ¿Ya? Vimos que la resistencia era la oposición al flujo normal de la carga eléctrica, ¿ya? La unidad medida es el ohm y se simboliza con la letra griega omega, ¿ya? Entonces ahí había un ejemplo de que el voltaje trataba de empujar esta carga eléctrica, en cambio el ohm, que era la resistencia, como que impedía el normal flujo de esta carga eléctrica. Y habían factores que inciden en la resistencia, como por ejemplo el diámetro, la longitud, ¿ya? La naturaleza del material, y ahí comparamos un aislante eléctrico como un conductor eléctrico. Obviamente el conductor eléctrico tiene una baja resistencia, eso significa que permite el flujo de las cargas eléctricas, a diferencia de un aislante eléctrico como el plástico, que tiene mucha resistencia, una elevada resistencia, porque impide que pase el flujo de la carga. La temperatura, en la mayoría de los materiales, la resistencia aumenta si se incrementa la temperatura. O sea, a mayor temperatura impide que pase esa carga de electrones. Y quedamos en esta definición. ¿Qué es intensidad de corriente? La intensidad de corriente es cuando la cantidad de carga circula a través del tiempo, ¿ya? Entonces, por determinado tiempo, circula este flujo de carga. La carga se mide en Coulomb, que está escrito ahí. C-O-U-L-O-M-B, que se expresa por la letra C, ¿ya? Esa es la unidad de medida, Coulomb. Entonces, por ejemplo, la unidad es ampere, que es la intensidad de corriente. Y le dije la carga, por ejemplo, del computador del enchufe que llega a 3,33 amperes, significa que por cada un segundo transporta 3,3 coulomb, que significa la carga que ingresa al aparato electrónico. Y relacionamos la intensidad, que es lo que vimos recién, en amperes, el voltaje, que es la fuente de poder, la energía, como la pila, y la resistencia, que es Ohm, se expresa mediante la ley de Ohm, ¿ya? Y esa es la relación de estas tres variables. Y ahí quedamos, chiquillos, ¿no? Creo que sí. ¿Alguien recuerda? Espérese, déjeme. Porque yo sé que vimos eso. Hasta ahí llegamos. No, sí, Eso hasta ahí no. llegamos. Esto es Ya. aquí Eso vamos es a lo comenzar. nuevo. Claro. Sí, eso es nuevo. Ya. Entonces, la ley de Ohm es la relación entre la intensidad, el voltaje y la resistencia, ¿ya? La intensidad es la carga que se mide en amperes. El voltaje es la energía que entrega para que estas cargas se movilicen.
Y la resistencia es la oposición. ¿Ya? Voy a retroceder un poquito, al tiro vuelvo a esa. O sea, la ley de Ohm es eso. La relación entre esas tres variables que represento en el dibujo. El voltaje, el ampere y el ohm. Entonces la ley de Ohm es eso. ¿Ya? La intensidad, el voltaje y la resistencia. Entonces la ley de Ohm me dice, ¿ya?, que la interacción entre la intensidad y el voltaje. Obviamente de ahí a medida que voy explicando van a ir entendiendo mejor, ¿ya? Todavía no vamos a definir bien la ley de Ohm, solamente vamos a relacionar este concepto que hay tres variables que nosotros vamos a interpretar después con ejercicios. Solamente vamos a entender la relación de intensidad, que es la carga por tiempo, el voltaje, que relaciona siempre con una batería o una pila, que es la energía que entrega para que se muevan estas cargas, y la resistencia, ¿ya?, es la oposición al movimiento. ¿Ustedes están listos para avanzar? Sí, profe. Ya, gracias. No, Ya. pero espere. Aló, profe. ¿Sí? ¿Me puede repetir qué es la resistencia? La oposición al flujo normal de la carga. Ya. Profe, ¿puede pasar a la de atrás para sacarle captura, porfa? ¿A cuál? A la de atrás. A la de anterior. Tiro. Esa, sí, gracias. Ya, de nada. Voy a avanzar a la siguiente. Ya. Profe, ¿cómo era lo de resistencia? ¿Oposición a qué? Eso lo debe tener anotado, si lo habíamos visto al principio. El miércoles vimos resistencia. Es la oposición al flujo normal de carga. Lo vimos el Gracias. miércoles, lo debe tener anotado. Ya es la oposición al flujo normal de carga. Gracias. De nada. Voy a continuar, chiquillos. Ya, ahora vamos a aprender a calcular la resistencia en un circuito en serie. Aquí es súper fácil. Fíjense bien, circuito en serie, acuérdense que lo definimos como que un cable conductor lo une cada uno tras otro. Si se echa a perder uno, los otros dejan de funcionar. Según la figura, para calcular la resistencia debemos sumar. La resistencia equivalente es igual a la suma de toda la resistencia. ¿Ya? Entonces, la fórmula general queda R1 más R2 más R3 más etcétera, 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 hasta sumar todo. Espera. Los perdí. Ahí sí. Profe, su cámara está muy lagueada. Va a tirones su cámara. Es que yo me corrí, ¿puede ser eso? ¿Me estoy moviendo? No, profe, es por internet, pero no pasa nada, no importa.
que el computador lo tengo hacia un lado y yo me estoy moviendo hacia la derecha. Estoy apoyando mientras escribo. Entonces, en la resistencia, ya, ¿cómo la calculo en un circuito en serie? Es simplemente sumar. Aquí el circuito en serie, bueno, acuérdense, fíjense bien el formato del circuito en serie. Es como el cable conductor pasa por todo, ¿ya? Si lo observan, es súper distintivo o fácil de distinguir el circuito en serie, ¿ya? Entonces, si cada uno tiene un valor, solamente sumo ese valor, ¿ya? No es complicado de distinguir. Voy a buscar mi cajita, espérenme. Mi mamá me guardó la... ¿Puedo avanzar para darle el ejemplo? Yo creo que avance. Sí. Gracias. Si están los alumnos presentes de los apoderados que faltaron ayer en la reunión, bueno, tengo 2 apoderados que justificaron, los que no, si pueden justificar, se los agradecería mucho. Profe, Sí, dígame. mi mamá le justificó. ¿Quién me habló recién? Disculpe. Valenzuela. Sí, Ah, ya. sí. Estamos bien. Profe, Sí, a mi mamá se me olvidó decirle que teníamos reunión y ella había agendado otra reunión. ya, Así que casi me mata por no decirle. ya. Le dije 15 minutos antes. Tirón de oreja. Me habló Allen, ¿cierto? Sí. Ah, Yo igual, profe, mi mamá, estamos tomando 11 y de repente estoy revisando los correos y veo la notificación de la reunión de que se agendó y le digo, oiga mamá, acuérdese que hoy día tenía reunión y habían pasado como 5 minutos que había empezado. Mi mamá dijo, ¿cómo no me avisaste? Y se enojó. De ahí se unió a reunión. No, a mí fue palmazo. ¿Y a ti? O un chachazo viola. Yo no tengo ni idea. Si mi mamá se unió, me imagino que sí, es la presidenta. Si no se une. Sí, se unió. Ya, ya, menos mal. chiquillos. Calcular la R equivalente del siguiente circuito en serie. ¿Cuánta sería? 30. 30. Oh, Ya, muy bien. Entonces lo vamos a realizar. Entonces, la R equivalente, ¿ya? Vamos a seguir los pasos. Es R1 más R2 más R3. Entonces, R1 es 10 ohm, más R2 es 5 ohm, más R3 es 15 ohm. Entonces, el R equivalente es 30 ohm. O sea, la resistencia de ese circuito es 30 ohm. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga le cuesta pasar 30 ohm. Acuérdense que la resistencia es la posición que tiene la carga que pasar por ahí. Ese circuito es en serie. Duda, chiquillos, de ese cálculo. ¿Me hablan? Porque no le veo las manitos levantadas. Si es que están levantando la manito o si alguien está viendo, me avisa que alguien de haga de moderadora. Pero aquí dice, Hoy no me hablaron, entonces no caché. no entiendo nada. No, mi mente no para tanto. Yo quiero preguntar algo que no entendí. Dígame. Que, ¿cómo se decía? R1, ¿Sí? R1 y 10, ¿cómo se decía? Ohm. ¿Cómo? Ohm. Ya. Que ¿Por omega. qué se suman solo los ohm y no se suman los R? Es que R1 es igual a 10 ohm. Ah, o sea, en vez de decirle 10 ohm, como que se le dice R1. ¿Eso? ¿Sí? Ah, ok. Por eso, ahí la resistencia
Es que resistencia es R. Entonces, esa resistencia se suma con esa resistencia y esa resistencia. Ok. Ya O que sea es que lo se que dice está en la R1, fórmula. R2. Claro, Pero que si es la tuviese fórmula. números, se diría, no sé, Es que es la representación. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, Entonces, ah, espérenme un cachito para terminar de explicar. Entonces, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. Entonces, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y la resistencia 1 vale 10 ohm. La resistencia 2 vale 5 ohm. Y la resistencia 3 vale 15 ohm. ¿Recuerden Profe. lo que vimos? Esperen un cachito. Ok. La primera clase. Fíjense. Resistencia. La unidad de medida es el ohm. Es la unidad de medida de la resistencia es el ohm. Entonces, lo mismo. Ahora sí, pregunten. Sí, o sea que mientras más omega significa que tiene más resistencia. No es, sí, Ya, así que no podría llegar, así por ejemplo, al tercer ohm, porque es un voltaje muy bajo, no tiene nada que ver eso. ¿no? No, ese circuito funciona con 6 volts, pero no tiene nada que ver con lo que usted dice. Está bien, la relación que dice, mientras más ohm tenga, más cuesta pasar la carga. Por ejemplo, el cobre tiene una resistencia de 10 elevado a menos 7, si es que no me equivoco. Después vamos a ver una tabla. En cambio, el plástico tiene una resistencia como de 1.000.000, entonces cuesta pasar la carga. ¿Ya? A eso se refiere. Esta tiene 3 ohm, 30 ohm. Entonces, esa es la resistencia que tiene ese circuito, pero no significa que igual pasa la carga a través de ese circuito, pero algo tiene ese formato de que pasa carga. ¿Ya? Ah, ok. Solamente que ese representa que tiene esa resistencia de que impide que no pasa totalmente al 100% libre. Todo tiene su resistencia. ¿Ya? Ok. Y para calcular en serie, solamente somos sus resistencias. ¿Quién más tenía duda? Acuérdense que no veo sus manitos cuando escribo en pizarra. No es una duda, pero me espera 2 o 3 minutitos que tengo que ir al baño. Ya, pero por mientras que me consulten las otras Bueno, compañeros que tenían dudas también. yo, profe, tengo una consulta. Díganme. A ver, corríjame. En un circuito, ya como el que estamos en tecnología, que tiene los portapilas, el circuito en serie, que, bueno, es un circuito en serie, y se me fue la idea. A ver, los voltios, profe, ya disculpe, se me fue la idea. Recalculando. Me fui para otra parte. Ya, piénsela, anótela y ahí me la dice. ¿Quién más? Yo, profe, Dígame. mientras más ohm tenga ¿Sí? esto, más le cuesta pasar la electricidad o era al Sí. revés. No, está bien. Mientras más ohm, más cuesta. Y como, ¿desde cuánto es como lo normal? Por ejemplo, no sé, el cobre, no me acuerdo cuánto tenía. Era 10 Y elevado a ahí sí puede menos pasar. 7, parece. Sí, y ahí es fácil pasarlo, pero por ejemplo, no sé, si estáis pasando por ejemplo, cuerpo humano, ¿cuánto tendría? Que sería Ah, más fácil. ahí tendríamos que averiguarlo. Eso no me lo sé. Ah, ok. No me lo sé. Ahí tendríamos que averiguar cuánto pasa por el cuerpo humano. Pero más o ¿Ya? menos, ¿cuánto es lo normal? Por ejemplo, en este circuito que se supone que vamos a hacer de la ampolleta con la pila. ¿El que van a hacer en tecnología? Eh, No, también habría que calcularlo porque depende del cable que usen, el tamaño. Acuérdense que la resistencia depende como vimos al principio, del largo que usen y del ancho que usen. ya, entiendo. ¿Se Gracias. acuerdan? Entonces, como tiene varios factores, va a depender. Y ojo, chiquillos, esto que estamos viendo de ejemplo es justamente un ejemplo para que entiendan cómo calcular, por si acaso, ¿ya? Porque 30 ohm igual es mucho. 30 ohm para un circuito es mucho.
Ya de resistencia me refiero si esto lo transformáramos a cable, a pila, 6 volts a 30 ohms es mucho. ¿Ya? Ahora, aquí, respecto al cálculo, chiquillo, ¿alguien no entiende por qué llegamos a 30 ohms? ¿O por qué llegamos y sumamos al cálculo? Eso, ¿por qué se llega y se suma? Porque la Eso. fórmula es así. Llegar y sumar nomás. Esa es la fórmula de la resistencia en serie. Lo que está aquí es lo que mostramos al principio. Cuando es en serie, solamente llego y sumo toda su resistencia. Cuando es en serie. Entonces, cuando veo que el circuito es en serie, yo sumo la resistencia de cada aparato. Ya, por ejemplo, en tecnología, si lo hacen con ampolleta, para calcular la resistencia total del circuito, usted suma la resistencia de cada ampolleta. Entonces, por ejemplo, una tiene 0,1, la otra tiene 0,2 y la otra 0,1. Usted suma 0,1, 0,2 y 0,1 y le va a dar la resistencia total. Entiendo. ¿Ya? Tengo una consulta. ¿Sí? Em, ¿Para qué sirve la resistencia dentro del circuito? Lo que pasa es que no es para qué sirve. Cada cosa tiene su resistencia porque donde necesita energía, genera la resistencia para pasar al otro cable porque necesita energía cada cosa. Impide el paso de la energía eléctrica que fluya porque también necesita energía. Cada objeto necesita su energía. Entonces no fluye directamente la carga hacia otro objeto. Mm. Pero usted nos había mostrado antes como forma de resistencia con un cuadrito de cerámica, creo. Ah, sí. Lo que Entonces, pasa es que cuando uno fabrica circuitos eléctricos, hay fuentes de poder que entregan mucha energía. Entonces, para que no llegue directamente la energía potente a un aparato electrónico que no necesita tanto, yo armo cosas para que no lleguen con tanta energía. Por como un ejemplo, un filtro para que no se quemen. transformador, como un filtro, por ejemplo, como un Ah, transformador, como un transformador. ya. La resistencia es un circuito paralelo, chiquillo. En un circuito en paralelo, aquí sí donde siempre se complica, porque en serie es llegar y sumar. En el circuito en paralelo también es llegar y sumar, pero se suman las fracciones. Fíjense cómo es la fórmula. Es 1 dividido en la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias, pero en la suma de las fracciones. Por eso les dije que era como súper útil tener la calculadora científica o que aprendieran o recordaran las sumas de fracciones. ¿Ya? Entonces, antes de pasar al ejemplo, recordemos las sumas de fracciones. Vamos a recordar, no es parte del ejercicio. ¿Cuánto da eso? Dos doceavos. Creo. Esto se amplificaba, ¿cierto? Les dije que tenían que recordarlo. O sea, es que yo me acuerdo que había que hacer como una multiplicación con los denominadores para que tipo tuvieran el mismo denominador. Y creo que es 12 porque Bueno, 3 por 4, no sé. se sacaba el mínimo común múltiplo en el denominador. Eso. ¿Ya? El mínimo común múltiplo en el denominador. En este caso coincide con la multiplicación que es 12. Porque si buscamos el mínimo común múltiplo, es 12 entre ellos dos. ¿Ya? Si hubiese sido 2 y 4, hubiese sido 4. ¿Ya? Si hubiese sido el 6, también es el 12. ¿Ya? Se saca el mínimo común múltiplo. ¿Ya? O sea que lo hice bien. Yes. Bueno, Profe, hay varias formas. Yo tengo otra forma de hacerlo. Y después, así como 4 dividido 12 me da 3. 3 por 1, 3. 7, Después 3 por 12, 4, 4, o sea, más, aquí más. 4. Entonces me da... Esa es una forma de hacerlo. ¿Alguien sabe otra forma de hacerlo? Por ahí escuché una forma de hacerlo, pero no...
Amplificando. Amplificando, bien. Multiplicar cruzado también. Multiplicar cruzado. Entonces hay varias formas de resolver una suma de fracciones. Y en este caso me va a servir mucho aprender la suma de fracciones o la calculadora científica, como les dije. ¿Ya? La calculadora científica, los que tienen ahora la calculadora científica, les voy a enseñar a usar esta parte. La vamos a usar la misma, el mismo, digamos, el ejercicio. En la calculadora científica hay una tecla que debería aparecer así. Una X y un -1. De los que tienen calculadora científica, ¿ubicaron esa tecla? Profe, espérame que la voy a Sí, ver. profe. Sí, profe, me aparece aquí -3. Sí, la vi. O Tiene que menos dos. aparecer Aparece -1. un No, hay X una que menos aparece 1 y 3, un 2, X. un cuadrito. Esa. Hoy se me pareció. Esa. Esa, la que esa misma. También. La Catalina Manrique la mostró, el Allen Díaz la veo ahí. Se encontró. Debajo de Shift, al lado de Alpha. Está al lado del botón. Claro, borrar. ahí ustedes Profe, la tienen ahí, una yo la X tengo con en un otra parte. -1, ¿cierto? Sí, es una X con un -1. Y está quien la profe lo dibujó. Sí. Ay, no lo había visto, perdón. Hay otra tecla, pero tienen que tener cuidado, que es la que aparece una X y un cuadradito, pero tienen que saber usar esa, sí. Si es que no tienen el X menos 1. ¿Para qué es? Cumple la misma función, pero tienen que saber usarla. Ya, la que tienen la calculadora científica y encontraron esa tecla. Espérenme, que se me salió el PowerPoint. Ya. Esa, van a hacer lo siguiente. Van a apretar el 4. O sea, pero con la X, con ese botón. No, primero apretan el 4 Ah, ya. y apretan esa tecla X menos 1. Ya. Más el 3 y esa tecla X menos 1. Y ahora apretan igual. ¿Cuánto le salió? 7 abajo 12. ¿Cómo se dice? 0.583333. Ya. Sí, a mí también. Al- No caché. el- Ay, algunas calculadoras le parece fracción, que es la que escuché a Fernanda, parece que dijo 7 Sí. partido 12, ¿cierto? Y otros le parece al tiro en decimal que dijeron 0,58333, ¿cierto? Ambos resultados también. ay, profe, pensé que me había equivocado porque fui la única que dijo eso y yo como, hice algo No, mal. lo que pasa es que Es ahora los que dicen decimal debe aparecerle una tecla. No, lo que pasa es que hay calculadoras que dan resultado en fracción. La mía da en fracción igual que la que dio Fernanda. Hay una tecla que aparece así. S como doble flechita y una D. Tienen que apretar esa para que le aparezca en fracción. Y a usted, Fernanda, apriete esa tecla para que le aparezca en decimal. Está bajito. Bueno, la mía aparece bajito. ¿Cuál, profe? A ver, pero déjeme. Ay, no sé cómo volver a. Que no quiero salirme de acá porque si me salgo de aquí, vuelvo a. Se No la pierde todo lo que encuentro. rayé. Que tendría que ver una calculadora. No, pero lo importante es que buscaran el X-1, ¿cierto? Profe, pero si nosotros ya usamos la calculadora para hacer esto, después ¿cómo lo tenemos que escribir? ¿En decimal o Es en que fracción? no, lo que pasa es que todavía no ahora estamos practicando la suma de fracciones, pero todavía no calculamos cómo me están pidiendo el ejercicio de la suma de circuito en paralelo. Ah. Todavía no llegamos porque nos falta un paso más. Por eso Ah, no se preocupen en fracción porque el resultado lo tenemos que dar en decimal.
Así que no se preocupe. Profe, ¿Mm? el año pasado para una tarea modifiqué la calculadora para hacer una cosa y ahora tengo algunos números invertidos. Por ejemplo, tengo el 6 en el lugar del 9. Oh, pero Y una resetéela, pregunta- po. ¿Ah? Pero resetéela. Pero son los botones. Por eso, po. Pero la memoria de la calculadora interna, po, no los botones, po. Por eso le digo que ¿sabe No, resetear la profe, sino calculadora? que el 6 está en el lugar del 9 y el 9 está en el lugar del 6. Los botones, Sacó los profe, botones y los los puso, botones. los cambió de lugar, profe. Le saco los botones. Ah, los botones. Yo pensaba que internamente la calculadora. Ya, Profe, ahora chiquillo. que lo pienso, ¿cómo se resetea una calculadora? Porque esto no Hay- tiene ni botón de prendido. Hay una forma, bueno, en la mía hay una forma que apretar el shift y el botón de reseteo que dice reset, que en mi calculadora aparece amarillo. Y hay otra forma que está a la parte de atrás, hay un botoncito que uno tiene que apretar con una aguja. Y la otra forma es como limpiarla, como borrarle la memoria, que es con el shift y el setup. Ahí hay como... Aunque no Ya, me chiquillos. aparece en ninguno. Ya, pero después lo vemos, sé que nos queda tiempo. Ya, ahora, fíjense bien, chiquillos, cómo tenemos que resolver. Ya que pongan atención. Ya identificamos cómo son los circuitos en paralelo. Aquí hay un circuito en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Me dice 1 partido en resistencia equivalente. ¿Por qué recalco esto, chiquillos? Porque siempre se quedan pegados en el primer cálculo, ¿ya? Como que resuelven la mitad del ejercicio, ¿ya? Y ahí es donde pierden puntaje al momento de cuando yo reviso, ¿ya? Como que lo que hicimos anteriormente en la suma de fracciones, como que donde llegamos a 7, 12, ¿ya? 7 partido 12, ahí quedan, ¿ya? Y piensan que ahí termina, y no, pues chiquillos, nosotros tenemos que hacer el ejercicio completo, así que presten harta atención acá. Es 1 partido por R equivalente, ¿ya? El R equivalente, que la resistencia equivalente, es como nuestra X, nuestra incógnita. Entonces, este va a ser, bueno, no está nombrado, pero este la vamos a colocar como resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿ya? Entonces, da el mismo el orden en todo caso. Entonces sería 1 partido por 60 ohm más 1 partido por 20 ohm más 1 partido por 10 ohm. ¿Ya? Eso ahí tenemos representado. Entonces, tenemos que resolver esto. El mínimo común múltiplo de todo esto es 60. ¿Ya? Los que tienen la calculadora científica, ¿ya? Hagan o realicen lo que les enseñé. 60 y apretan el X-1, más 20, apretan el X-1, más 10 y apretan el X-1. ¿Ya? Un sexto. Gracias. Ya, obviamente a los que no les dan fracción, les va a dar en forma de decimal. 0.16666. Correcto, pero ojo que ahí todavía no terminamos. ¿Ya? Ahora, para los que no tienen calculadora, recordemos esto. ¿Ya? Esto lo voy a desarrollar acá arriba para no quitar espacio acá abajo. Ya lo vamos a desarrollar acá arriba. Dije que el 60 es ¿cómo se llama? El mínimo común múltiplo. Entonces aquí me quedaría 60 más 20 dividido en 60 serían 3. Entonces sería aquí 3. No, pues aquí sería 1, que sepa. Corríjame, pues chiquillo. Pucha, profe, que va tan rápido y me pierdo un poco. Ya. El Pero, mínimo profe, no común debería ser múltiplo. 60. ¿Ah? O sea, no.
O sea, para la cuestión del mínimo común múltiplo, tipo, después hay que hacer esa cuestión que usted está diciendo que según lo hizo mal, pero tipo, para hacer el 60 hay que ponerle 60 por uno, ¿no? Entonces 1 por 1. Ah, ya. No, está bien, está ahí lo que usted está diciendo. Sí. 60 y 60, 1, ahí. 60 dividido en 23, 3 por 1, 3. Y 6. Aquí, correcto. Oh, me siento inteligente. Ah, Entonces, la que va muy grave. Entonces me queda 10 10. dividido 60, y eso es, si simplifico, me queda un sexto. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo Carla? Carla había dicho, ¿cierto? Un sexto. Si se dan cuenta, ahí no está terminado y la mayoría llega ahí. ¿Por qué no está terminado? Porque el R equivalente, no, porque el R equivalente se encuentra abajo como denominador y una ecuación matemática, la X, que es nuestra incógnita, tiene que estar como numerador, tiene que estar arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar cruzado. En este caso salió como súper sencillo. R equivalente por 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto 6. es? Equivalente. R equivalente. ¿Y 6 por 1? 6. 6. Entonces ¿Qué? vamos a repetir el horno. Equivalente. 6. Ahora colocamos la unidad que es ohm, es igual a R equivalente. Acá se ve fácil porque el numerador me dio 1. ¿Ya? Y ahí recién termina el ejercicio. Wow. Ahora, chiquillos, los que tienen la calculadora y quedaron en un sexto, aprieten de nuevo el X menos 1. ¿Cuánto les da? 6. 6. Entonces, con la calculadora, si se dan cuenta, evitan todo eso, es apretar número, el X, hasta que llegara al resultado final. Por eso les digo que no importa si tienen en decimal o fracción, ¿ya? Lo ¿Aló? importante es comprender, ¿ya? Comprender hasta dónde tienen que llegar. ¿Dónde se van a dar cuenta la utilidad de la calculadora científica? Bueno, aquí se dieron cuenta que lo que hicimos manualmente en la suma de fracciones, que llegó un sexto, si se dan cuenta, cuando me dijeron un sexto, rápidamente llegaron al resultado de la suma de fracciones. Nosotros tuvimos que dar un paso más largo, pero llegamos al mismo resultado, eso quiero que entiendan, ¿ya? La calculadora científica, la utilidad que me sirve, chiquillo, es netamente, ¿ya?, que me ahorra tiempo, ¿ya? Porque ustedes matemáticamente lo saben. Ahora, que le falta práctica, obviamente le falta práctica, ¿ya? Pero lo que yo me interesa es obviamente el ahorrar tiempo y que ustedes comprendan el concepto. Ahora, nos queda súper poquito tiempo. En serie no me interesa que lo hagan porque eso es llegar y sumar. Lo calculador súper simple. Me interesa que hagan el en paralelo. Así que yo les voy a resolver la primera parte del paralelo. Entonces sería 1 partido R equivalente es igual, ¿ya?, a 1 partido por 10 ohm más 1 partido por 5 ohm, es un 5, más 1 partido por 15 ohm. Voy a borrar el... Bueno, ahí el mínimo común múltiplo, ¿cuánto sería? 15. No, porque 10 en 15 no. No, 30. 30. 30. Piensen un poquito. Profe, mire, ahora mi papá me va a comprar la calculadora y ¿qué función tendría que tener más o menos? Más o menos, ¿qué función tendría que tener?
creo que hasta la más básica te sirve. Sí, es que no sé pero que tenga esa tecla le serviría, digamos, el X menos 1. Le escribo en el chat, le voy a escribir mi modelo de calculadora. Ya. Es que, pero como dice la compañera Aunque la Natalia, la podría básica le sirve, o busque una, es que tampoco sé busca el calculadora presupuesto, científica y te va a aparecer. varios Que supone modelos. que las científicas son las que tienen todas estas cosas. O sea, sí, pero yo quiero una. Es que no sé en qué posición vamos a usar ahora. Y tampoco me quiero comprar una tan charcha. Ya, entonces le voy a mandar mi modelo. Esa le sirve, digamos, para toda la media y parte de los primeros años de universidad. Cómprese una Casio. Ah, ya. Profe me Yo dio. también tengo Casio. La mía es Casio. La Ah, mía también. FX82LAX. Esa es la mía. Ya, Yo no. Pero de ahí se la escribo en el chat. Pero como ya. dicen bien, por ejemplo, si usted busca calculadora científica, y ya, por ejemplo, si quiere una marca especial Casio, ahí le van a aparecer todos los modelos y fíjese que tenga esa teclita que estamos usando. Y ahí usted vea el modelo porque todas tienen las mismas teclas, o sea, todos tienen las mismas funciones, no las mismas teclas, las mismas funciones. Lo que pasa es que las teclas la tienen en diferente orden. Pero ¿Ya? usted dijo que tenía una que era bacán, la que le robaron La que me tenía. robaron, ya, no me acuerdo el modelo, esa tenía integral y derivada. Tiene ahí se la voy a dibujar, tenía una tecla que era así, Pero una esa tecla que era como así y una que era así. Ya, esa era como bacán, dentro de las bacanes básicas. Ya esa cuesta como 20.000 pesos, de las bacanes básicas, sí, que me sirvió para la universidad, de las básicas. Esa, que me Ya, robaron en el colegio, esa, ya, ahí tendría que buscar el modelo. le voy a decir Esa eso que tiene me usted. compre a mi papá para. No sé. Porque si usted dice que es bacán, me la voy a comprar y le voy a hacer caso a usted. Porque si es mi Ya, profe, yo creo que mínimo le tendría que tener confianza. Pero ya, buena. pero no, pero es que si usted va a seguir una carrera en la universidad que va a tener matemática, le va a servir. Si Ah, no va sí, a tener, ya. Entonces sí le va a servir. Entonces sí, le recomiendo que se la compre. profe, Si diseño no, gráfico usa matemáticas, me imagino que sí, pero ¿qué cosa? diseño gráfico. Sí, sí. Ya, profe, chiquillos. la hora. Sí, vamos a terminar, sí, me di cuenta. Ya, chiquillos, ¿cuánto les dio? 39 y 40, ¿cómo se dice 40? Sí, fracción. 40. 40. 40, Sí, 30 dividido 40 o algo así, no sé. yo Se me ni olvidó siquiera cómo se calculo. dicen las fracciones. A mí me dio 12:30. Me dio 11 partido en 30. 11. A A mí mí me me- dio O eso. sea, pero profe, ¿la de arriba o la de abajo? La de arriba, po. Esto. Ah, chuta, yo hice la de abajo. Pero Ay, Sí. perdón, Lo que no me puse ahí. entero. Ya, eso da como primera instancia. 11 ¿Qué partido es en eso? 30. 11, pucha, ¿y yo de dónde saqué el 12? Bueno, en fin. 2 entero y 8 partido en 12. Ya, y después el R equivalente. O sea, los que hicieron la calculadora, 11 en 30, vuelvan a apretar la tecla. Profe, a mí me dio Se supone 2 entero, 0.36. 8 partido en 11. Ay, Ese es el resultado. pero ¿cómo lo ponían en decimales? A mí me Al tiro, al me tiro, hacía al tiro. parecer. Espérenme un poquito. Ya, esto, al tiro. Ya, acuérdense que esto lo multiplicábamos cruzado, ¿cierto? Entonces me queda 30 por 1, 30, es igual a 11 R equivalente. Después me queda 30 dividido en 11. Si usted coloca 30 dividido en 11, va a llegar que le va a llegar a ese resultado. ¿Ya? Profe, Bueno, y entonces, luego de que me quede 11:30, aprieto de nuevo la X menos 1. sí,
Le Y le doy va a dar 30 dividido 11 si aprieta esa tecla y después aprieta una tecla que dice S, S flechita, y D de dedo. B. Ah, Ya, está y ahora sí la voy a mostrar. 2,72. 2,72, sí. Y Profe, lo no que me les da saques fracción, ese o sea, botón lo que que dice. les da decimal, tiene que apretar de nuevo la Uy. tecla y tiene que llegar a ese número. Profe, a mí no me sale esa tecla que dice de S, de algo así. ¿Qué tecla? Tecla que es una tecla que tiene S, una flechita y una D así de dedo. ¿Se ve? En muchas calculadoras no aparece y aparece A fraccionado en B y con C. Espérame un cachito. Ah, ¿dónde es? Ya, chiquillos. ¿Se ve o no? Sí, sí. Es Ya. a ver, Allen. Oh, qué bacán. Sí, entiendo. Profe, ¿qué va que usted tenga una calculadora rosada de unicornio? Profe, De rosita de unicornio. Ya, el Allen puede ser esa tecla donde dice A, B, C. Tendría que apretar Shift y dice DC. profe, yo lo aprieto el B, o sea, A, B fraccionado en C y me aparece el tiro el... Sí, el Shift y el DC. Lo mismo. La constanza donde dice el Shift, tiene que apretar el Shift y el DC. Ese, ¿ve que dice 3 y un palito, Allen? 310. Ese palito significa la fracción. Ah, ya. 1130, eso significa fracción. ¿Sí? Ahí está la tecla. Ya, chiquillos, hoy me pasé por mucho. Me puedo llegar 2 minutos atrasada que me exigió ahí. Ve por hablar de educación física. Profe, hágame la mano con el modelo. Si ahora lo veo y se lo envío. ¿Ya? Ya, bueno. Gracias. Ya. Ya, chiquillos, voy a dejar de grabar. A ver, Catalina. Sube un poquito más la calculadora. Más hacia la izquierda. Mueva la Catalina más hacia la izquierda, aléjela un poquito. Aléjela un poquito, no está muy cerca, Catalina. No enfoca. No, no la veo la tecla. Es que no enfoca. No está HD. Pero ya ¿Cómo se llama? la A Córrele va un poquito, ese. Catalina, un poquito más a la izquierda, hacia el otro lado. Por ahí está la tecla. Ahí está, mire, donde dice una A, una B y una C. ¿Está abajo de la tecla X-1? Está abajo esa tecla. Esa. Si se da cuenta, arriba de esa tecla hay números, o sea, letras de color amarillo. Esa es. Ok. Ay, no dejé de grabar.